Muy buenas tardes, muchísimas gracias por, en primer lugar, haber venido a esta nueva sesión del Foro de Análisis y, en segundo lugar, por vuestra paciencia. Hemos tenido una serie de dificultades técnicas, en concreto las hemos tenido todas, pero hemos podido salir airosos sin alcanzar las pulsiones tanatofílicas que se plantean en el libro. Antes de dar paso a la conferenciante de hoy, de presentarla, si no les importa, les voy a dar un par de notas de por qué estamos aquí, cómo es posible que estemos aquí hoy compartiendo este momento de filosofía y de pensamiento. Esta es una actividad que organiza una asociación que no es ajena a muchas de las actividades que se realizan aquí en esta Facultad de Filosofía. El Foro de Análisis lleva años, que me corrija nuestro presidente que está en primera fila, 19 años realizando actividades de divulgación de conocimiento y cultura, y de unos años más concretos a esta parte, quizás 5 o 6, ha desarrollado una relación con la Facultad de Filosofía especialmente estrecha. Nos definimos como una asociación muy abierta, especialmente al conocimiento y a la curiosidad, incluso quien nos define como una asociación epistemofílica por el amor al conocimiento. Era natural que acabásemos en filosofía, por el amor a la sabiduría también, que intentamos alcanzar, pero ella es más rápida. En cualquier caso, normalmente con una periodicidad mensual organizamos actividades como la de hoy. Ya al final de esta sesión informaremos de la siguiente que tenemos programada, pero eso será al final de lo que vamos a ver hoy. En cualquier caso, quien tenga interés por ver tanto lo que vamos a hacer como lo que hemos hecho y estamos haciendo, tiene la oportunidad de entrar en nuestra página web, que es forodeanálisis.org, y consultar pues todas las actividades que realizamos, la mayoría de las cuales tiene que ver con eventos como el de hoy, una conferencia donde compartimos algunas de las investigaciones o aportaciones más punteras que se están haciendo en muchos ámbitos, pero también hay espacio para intercambio de opiniones, discusión y debate, y también podéis acceder al histórico de conferencias en vídeo, la mayoría de estas conferencias que realizamos y organizamos se graban en vídeo, están en YouTube y tenéis la oportunidad de ver todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Y sin más, hablemos de la ocasión que nos ha reunido hoy aquí, que es la presentación, no sé si del libro, pero sí desde luego de los temas del libro de la profesora Susana Monsó, La zarigüeya de Schrödinger. Por favor, no tengan en cuenta mi malísimo alemán. Un libro en el que se recogen algunas de las investigaciones de la profesora Monsó, recientemente incorporada al cuerpo de profesores de la Universidad Nacional a Distancia, y que desde hace años viene publicando en las revistas más importantes de filosofía de la mente, en cuestiones también de filosofía de la biología, ética animal. Y en este libro, como digo, pues se recogen algunos de esos temas muy apoyados en algo que últimamente ya viene generando tendencia en filosofía, pero que hasta hace relativamente poco parecía que era ajeno a este ámbito, que es la experimentación, el fundamento empírico y experimental, que aquí ofrece conclusiones realmente sorprendentes, como vamos a ver a continuación. Como es mucho más interesante lo que ella tenga que decir que la presentación que yo puedo hacer, le damos paso a la profesora Monsó, que dispondrá pues del tiempo que ella considere adecuado para poder presentarnos el tema, y luego dispondremos de un tiempo para poder dialogar, debatir y extraer el máximo de información y conocimiento que podamos de ella. Muchas gracias. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Dani, por la presentación. Gracias a Antonio y a Dani por invitarme y gracias a todos vosotros por estar aquí. Espero que os guste lo que vengo a contaros. Esta presentación, pasad, está titulada Entienden la muerte de los animales y es una especie de resumen del argumento que desarrollo en mi libro La zarigüeya de Schrödinger, que publiqué hace ya año y medio en Plaza y Valdés. Entonces, he organizado esta presentación
La he dividido en capítulos que corresponden a los capítulos centrales del libro, porque bueno, creo que es una forma un poco entretenida de presentar estas ideas, porque cada capítulo comienza con un animal que nos presenta pues un comportamiento interesante en torno a la muerte y da paso a una serie de reflexiones que permiten avanzar el argumento que se defiende en el libro. Entonces, la pregunta a la que intenta dar respuesta este libro es a la pregunta de si entienden la muerte de los animales, y la respuesta que yo planteo es que cabe esperar que la respuesta sea afirmativa en al menos pues, algunas especies. Pues comencemos pues, con el primer capítulo, que se titula La hormiga que asistió a su propio entierro. Este capítulo comienza con la descripción de un comportamiento que se llama necroforesis. La necroforesis es un comportamiento que vemos en especies de hormigas y de otros insectos eusociales, que consiste en extraer del nido a aquellos individuos que están muertos, ¿no? Se les extrae del nido y se les lleva al vertedero de la colonia. Y esto pues parece presuponer en principio la capacidad de discriminar hormigas vivas de hormigas muertas, ¿no? Entonces podría sugerir que las hormigas tienen tal vez un concepto de la muerte. Pero esto es solamente la apariencia, puesto que en cuanto escarbas un poquito en este comportamiento, resulta que es un comportamiento que depende muy rígidamente de la presencia de determinados estímulos en el entorno. Las hormigas cuando se mueren y se empiezan a descomponer, pues empiezan a secretar algunos ácidos grasos, como el ácido oleico, que cuando son detectados por las hormigas de la colonia, pues hacen que dé comienzo este comportamiento de necroforesis, ¿no? Son como el detonante de este comportamiento. Y sabemos que es un comportamiento muy rígido porque experimentos ya realizados en los años 50 demostraron que si agarramos una piedrecita o un cachito de hoja o una hormiga viva y les ponemos una gota de uno de estos ácidos grasos, las demás hormigas lo tratan como una hormiga muerta. Entonces, este comportamiento de la necroforesis me sirve para distinguir dos grandes clases de reacciones a la muerte que podemos encontrar en los animales. La necroforesis sería un ejemplo de lo que podemos denominar reacciones estereotípicas. Estas reacciones son comportamientos que son innatos, es decir, el animal nace ya con una tendencia a ellos. Son comportamientos rígidos, es decir, que no admiten mucha flexibilidad, son automáticos y vinculados a estímulos concretos. Cuando se percibe el estímulo, se desencadena el comportamiento. Dentro de un mismo individuo vemos siempre la misma reacción a ese estímulo. Distintos individuos dentro de una misma especie también muestran la misma reacción. Y son comportamientos que son claramente adaptativos, es decir, tienen una ventaja de tipo evolutivo, que es lo que ha hecho que hayan sido seleccionados, ¿no? En el caso de la necroforesis, la ventaja viene del hecho de que los cadáveres son fuente de patógenos, y entonces sacarlos de la colonia y llevarlos a un vertedero pues es adaptativo para estas especies. Y en el otro extremo están las reacciones que podemos denominar cognitivas. Estas reacciones son reacciones que son aprendidas, es decir, el individuo no nace con una tendencia a llevarlas a cabo, sino que depende de su experiencia vital, son flexibles, están bajo el control cognitivo del animal, o sea, no son automáticas, sino que el animal puede decidir hasta cierto punto si llevarlo a cabo o si no, cómo llevarlo a cabo. No están vinculadas a estímulos concretos, sino que distintos estímulos pueden generar la misma reacción, o la misma reacción puede obedecer a distintos estímulos. Dentro de un mismo individuo se pueden dar distintas reacciones a lo largo de su vida. Si comparamos distintos individuos ante un mismo estímulo, vamos a ver distintas reacciones porque depende de esa experiencia vital. Y no son reacciones que sean necesariamente adaptativas, es decir, son reacciones que surgen por la historia habitual del individuo y que no tienen por qué haberse seleccionado, e incluso en algunos casos pueden ser reacciones maladaptativas.
Esta dicotomía no debe tomarse como una dicotomía estricta, y para ilustrar esto presento el caso de la necrofobia. La necrofobia en principio es una reacción estereotípica que está bastante extendida en el reino animal, que consiste básicamente en el hecho de que los cadáveres, para muchos animales, pues los cadáveres en descomposición son algo que da asco, ¿no? El olor a cadáver o el aspecto de cadáver es algo que da asco. Y esto es algo que vemos también en los humanos. Si yo os presento aquí esta foto de estas fresas en putrefacción, pues seguramente os resulte una foto un poco asquerosa. Es solamente una foto, no están realmente aquí, ¿no? Si tienes delante algo que está pudriéndose, pues lo normal es que reacciones con asco, a no ser que te hayas habituado por tus propias circunstancias. Pero en principio los humanos tenemos esta reacción estereotípica ante la putrefacción. Entonces, si una reacción estereotípica a la muerte se puede dar en nosotros, los reyes de las reacciones cognitivas a la muerte, obviamente no es una dicotomía, sino que podemos encontrar ambos tipos en una misma especie. Ahora bien, hay algunos animales que presentan algunos comportamientos a la muerte que sugieren que hay reacciones de tipo cognitivo. Aquí os pongo un ejemplo, que son una serie de fotos de un estudio publicado en 2016. Este estudio, pues, básicamente consiste en la descripción de un caso que vieron unos primatólogos que se encontraron el cadáver de un adolescente, de un chimpancé adolescente, y documentaron la reacción del resto de individuos del grupo. Y aquí podéis ver algunas fotos que ilustran el espectro de comportamientos que vieron. Algunos chimpancés se comportaron de forma agresiva, incluso agrediendo al cadáver, o llevaron a cabo exhibiciones de dominancia. Muchos otros se sentaron alrededor del cadáver en silencio, observándolo, o lo inspeccionaron de forma táctil, olfativa. Y después, al cabo de un rato, cuando el grupo se marchó, se quedó atrás una hembra mayor que tenía una relación muy cercana con el muerto. Se quedó ella con su hija, y entonces esta hembra agarró un palito y comenzó a limpiarle los dientes al cadáver. Y así estuvo pues 15 minutos. Entonces, esto simplemente para ilustrar que aquí obviamente vemos muchísima variación dentro de una misma especie, lo que nos está mostrando que hay pues cognición involucrada, ¿no? Que aquí los chimpancés están reaccionando de una manera u otra dependiendo pues de cosas como su personalidad, su estado de ánimo, su vínculo con el muerto, sus creencias, sus deseos, sus emociones, etc. Ahora bien, el hecho de que veamos reacciones cognitivas a la muerte no quiere decir que los chimpancés entiendan lo que es la muerte, ¿no? Que supieran que esto era un muerto. Para poder decir que los chimpancés entienden la muerte, tenemos que ver otras cosas más concretas, que serán de lo que os hablaré a continuación. Pues bien, el siguiente capítulo se titula La ballena que paseó a su bebé muerto por medio mundo. Este capítulo comienza hablando del caso de Tahligua. Tahligua fue una orca que hace ya 5 años se hizo muy famosa porque fue observada cargando con el cadáver de su cría, que había muerto a las pocas horas de nacer, y estuvo cargando con este cadáver durante 17 días y más de 1000 millas. Estamos hablando de un animal que no tiene manos, o sea, es realmente muy muy llamativo este comportamiento. Además, durante este tiempo la hembra, Tahligua, apenas comía, y los biólogos que la observaban estaban realmente muy preocupados por su propia supervivencia, ¿no? Entonces este comportamiento de Tahligua, bueno, ya os digo que se hizo muy famosa y se hablaba mucho de ella en las redes sociales, y se le escribieron poemas, y la gente estaba muy, digamos, emocionada con este caso, ¿no? Y mucha gente le conmovía mucho la historia de Tahligua. Pero hubo también voces que apelaron a la cautela y que dijeron, cuidado, porque aquí podemos estar nosotros proyectando nuestras propias emociones sobre ella, y a lo mejor esto que nos parece un claro caso de duelo, a lo mejor se trata de otra cosa, a lo mejor ella está jugando con ese cadáver, vete a saber, ¿no? Entonces,
aquí surge un tema muy importante que es el problema del antropomorfismo. Entonces, ¿por qué es esto importante? Cuando hablamos de la relación de los animales con la muerte, nos movemos dentro de una disciplina que se denomina tanatología comparada. La tanatología comparada es una disciplina dentro de la psicología comparada que versa específicamente acerca de la relación de los animales con la muerte, ¿no? Entonces, la tanatología comparada tiene una característica bastante especial, y es que casi todos los estudios que encontramos aquí tienen un carácter oportunista y anecdótico. Es decir, debido a las limitaciones de carácter práctico y ético que tienen que ver con el estudio sistemático de la reacción de los animales a la muerte, o sea, dado que no podemos ir a una, o sea, podemos, pero no debemos ir a un grupo de chimpancés y matar a uno a ver cómo reaccionan los demás, pues lo que hace la tanatología es que recoge aquellos casos que se han observado por casualidad, ¿no? Y entonces esto hace que sean anécdotas, no son casos documentados en el laboratorio bajo condiciones controladas, sino que son, pues eso, anécdotas. Y entonces esto hace que surja, digamos, la preocupación de que quizá esté especialmente dada al antropomorfismo, ¿no? El antropomorfismo consiste en la atribución de características típicamente humanas a los animales, entendido esto como un error, ¿no? Y entonces hay mucha gente que dice que bueno, porque no se pueden hacer muchos estudios experimentales, aunque algunos sí que se hacen, pero por regla general no se puede, pues que a lo mejor estamos simplemente proyectando nosotros nuestras propias emociones, nuestro propio concepto de la muerte sobre los animales. Perdona, es que no tengo la vista de moderador y entonces no sé lo que viene. Aquí lo tenéis explicado, la atribución errónea de una característica típicamente humana a un animal. Ahora bien, el antropomorfismo es sin duda algo, o sea, es un peligro, desde luego, el atribuirle características típicamente humanas a un animal es algo que tenemos que tener cuidado de evitar. Pero hay también otros dos sesgos que reciben mucha menos atención y que también tenemos que tener cuidado de evitar. Por un lado está lo que Andrews y Haas han denominado la antropectomía. Esto es la denegación errónea de una característica típicamente humana a un animal. O sea, sería como la otra cara de la moneda respecto al antropomorfismo, ¿no? Si el antropomorfismo consistiría en atribuirle un duelo, una experiencia de duelo a Talicua, cuando ella no está atravesando un duelo, la antropectomía sería decir, no, Talicua no puede estar atravesando un duelo porque el duelo es exclusivo de los seres humanos, cuando Talicua sí que está atravesando un duelo. Entonces lo que nos dicen Andrews y Haas es que tanto la antropectomía como el antropomorfismo son descripciones erróneas de la realidad. Entonces son errores en el mismo, digamos, hasta el mismo punto. No hay razón para temer uno por encima del otro, porque ambos nos llevan a describir el mundo de forma equivocada. Entonces tenemos que tener cuidado de no atribuir de más, pero tampoco de atribuir de menos. Y por otra parte está el sesgo del antropocentrismo, que consiste en tomar la experiencia humana como definitoria y como la lente a través de la cual hemos de interpretar todo comportamiento animal. Y el antropocentrismo es en lo que me voy a centrar, en lo que sigue, porque en tanatología comparada, digamos, esta disciplina que es tan joven, que tiene apenas 10 años de edad, vemos una tendencia a definir los términos y a plantear las preguntas de forma muy antropocéntrica. Y en concreto podemos distinguir dos formas de antropocentrismo. Por un lado, el antropocentrismo, digamos, de tipo intelectual, que consistiría en establecer que la única manera de entender la muerte es la manera humana, es decir, que o los animales tienen nuestro concepto de la muerte o no tienen ningún concepto de la muerte. Y por otro lado tenemos un antropocentrismo de tipo emocional, que consiste en decir que la única reacción emocional a la muerte que merece nuestra atención es la reacción típicamente humana. Pues bien, en lo que sigue voy a hablaros primero del antropocentrismo intelectual y después os voy a hablar del antropocentrismo emocional. El siguiente capítulo se titula La chimpancé que jugaba mamás y papás con los cadáveres. Este capítulo parte del caso de Lucy.
Lucy es una chimpancé bastante adulta que tiene, digamos, la peculiaridad de que es estéril, no se le conoce ninguna descendencia. Pero Lucy, al mismo tiempo, parece, en principio, tener cierto deseo de ser madre, puesto que se le ha visto, por un lado, digamos, jugando a mamás y papás con el cadáver de un gálago, que es un monito pequeño que habita en las junglas donde vive Lucy. Se la vio pues con este cadáver, acicalándolo, cargando con él, como si fuese un monito de, vamos, un chimpancé, un bebé chimpancé. Y también se le vio hacer lo mismo con el cadáver del hijo de otra chimpancé del grupo, que estaba ella cargando con su bebé muerto, y Lucy se lo robó y también estuvo fingiendo que era su madre durante unos minutos, unas horas. Pues bien, este comportamiento obviamente es muy interesante, ¿no? Es muy intrigante, y surge una pregunta inmediata, que es, bueno, ¿sabía Lucy que sus bebés estaban muertos? Para responder a esta pregunta, a la manera del filósofo, tenemos que empezar por plantearnos, bueno, ¿qué significa saber que algo está muerto? ¿No? Esa es la típica respuesta del filósofo. Depende de lo que tú quieras decir por saber que alguien está muerto. Pues bien, tal y como se ha planteado en tanatología comparada hasta ahora, como os comentaba, se puede ver un antropocentrismo de tipo intelectual en cómo se ha definido la cuestión de entender la muerte. El concepto de la muerte se ha vinculado a capacidades muy intelectualmente demandantes, como son la teoría de la mente, el concepto de vida, el concepto de ausencia, el concepto de tiempo, el razonamiento analógico, el pensamiento abstracto. Todas estas capacidades se han ligado a la comprensión de la muerte, y se ha dicho que si los animales no poseen esta o aquella de estas capacidades, no pueden entender la muerte. Entonces, obviamente, el hecho de entender la muerte se está conceptualizando aquí de forma muy intelectualizada. Pues bien, esto contrasta con cómo se entiende la cuestión cuando pensamos en los niños humanos. El concepto de la muerte en humanos se entiende desde la psicología del desarrollo, que no surge de la nada, no surge de la noche a la mañana, sino que les lleva a los niños humanos hasta 10 años alcanzar un concepto, digamos, más o menos completo de la muerte. Pero antes de tener 10 años, los niños ya tienen algún entendimiento de la muerte, aunque no sea muy sofisticado, aunque no sea completamente completo o coherente bueno, en fin, o cierto, ¿no? Pero si vosotros habéis jugado alguna vez al Super Mario con un niño de 6 años, sabréis que tiene alguna noción de la muerte, ¿no? De se me ha muerto Super Mario, se me ha muerto Mario, o Luigi, o quien sea. Algo entienden, ¿no? Aunque quizá no sea muy sofisticado. Pues bien, esto lo entendemos muy bien cuando pensamos en niños humanos, pero cuando pensamos en animales tendemos a poner la vara de medir a algún lugar más o menos aquí, en el adulto humano medio, y decimos, o los animales tienen un concepto de la muerte que corresponde con el del adulto humano medio, o nada, ¿no? O sea, para los niños admitimos esta gradación, pero para los humanos para los animales pensamos de esta forma binaria. Pues bien, obviamente lo que yo defiendo en mi libro es que el concepto de la muerte ha de entenderse como un espectro, también cuando pensamos en otros animales, y que puede haber formas más o menos complejas de entender la muerte. Y entonces lo que nos tiene que, digamos, la pregunta que es realmente interesante no es si los animales tienen un concepto de la muerte tan complejo como el del ser humano adulto medio, porque nuestro concepto de la muerte es extremadamente complejo por todas las rituales y nociones culturales, emocionales, etcétera, que tienen que ver con ello. Entonces, obviamente, la respuesta aquí es, pues no tienen este concepto. Y pues ahí se acaba la discusión y nos vamos para casa. Es poco interesante, ¿no? Para plantear la pregunta de una forma más interesante, habría que plantear, bueno, ¿tienen algo que cuente como un concepto de la muerte? Y para eso yo planteo plantear la pregunta en términos de un concepto mínimo de la muerte, ¿no?
Vamos a tratar de establecer qué es lo mínimo que tú tienes que entender para que se pueda empezar a decir de ti que entiendes la muerte, y desde ahí podemos ir viendo cómo de complejo es ese concepto en otras especies. Entonces, mi punto de partida a la hora de definir el concepto mínimo de la muerte son los 7 subcomponentes del concepto de la muerte que los psicólogos del desarrollo utilizan para determinar hasta qué punto los niños humanos comprenden la muerte. Estos 7 subcomponentes son los siguientes. El primero es la no funcionalidad. Esta es la idea de que los muertos no hacen cosas, básicamente, ¿no? Que con la muerte viene el cese de las funciones típicas de los vivos. El segundo subcomponente sería la irreversibilidad, la idea de que la muerte no se puede revertir, ¿no? Una vez muerto, pues ya ahí te quedas. El siguiente sería universalidad, que es la idea de que todos los individuos vivos y solo los individuos vivos mueren. El cuarto sería mortalidad personal, que es la idea de que la muerte también se aplica a uno mismo. El quinto sería inevitabilidad, la idea de que no hay nada que podamos hacer para posponer la muerte para siempre. El sexto sería causalidad, o la idea de que la muerte viene causada por algún problema en las funciones vitales. Y por último estaría la impredecibilidad, o la idea de que no se puede predecir de antemano el momento exacto de la muerte. Entonces, como decía, a los niños humanos les lleva unos 10 años desarrollar un concepto de la muerte con estos 7 subcomponentes. Pues bien, entonces cabe preguntarse cuáles de estos 7 subcomponentes tienen que estar presentes en un concepto mínimo de la muerte. El primer subcomponente, la no funcionalidad, parece bastante clave, ¿no? O sea, esta idea de que los muertos no hacen cosas parece que es bastante central. Ahora bien, en ocasiones se ha dicho, no, los animales no pueden entender la muerte porque no entienden, porque no tienen una teoría de la mente y entonces no saben que los muertos no piensan. Esto, obviamente, o sea, a nada que te pares a pensarlo es un poco absurdo, porque obviamente un animal, si tiene una noción de no funcionalidad, va a ser un reflejo de cómo entienda el animal la funcionalidad de los vivos. O sea, si un animal no tiene una noción de la digestión, obviamente no va a saber que con la muerte cesa la digestión. Entonces, para el animal lo que cese con la muerte va a corresponderse con lo que él entienda que hacen los vivos, y los vivos de esa clase en concreto. El segundo subcomponente, irreversibilidad, también parecería bastante importante, ¿no? Los niños humanos, cuando empiezan a aprender acerca de la muerte, piensan en ella como algo reversible, ¿no? Entienden, se ha muerto la abuela, pero ¿y cuándo la vemos otra vez, ¿no? Lo entienden como estar enfermo, estar dormido, y aquí esto nos parece un error bastante fundamental, y es que si pensásemos, o sea, si no tuviéramos este subcomponente de irreversibilidad, el concepto de la muerte no sería muy distinto del concepto de estar dormido, ¿no? Sería una no funcionalidad que se puede revertir. Entonces, la irreversibilidad también parece muy importante. Los siguientes 3 subcomponentes, universalidad, mortalidad personal e inevitabilidad, los tomo como un conjunto porque si universalidad es cierto, es decir, si todos los individuos vivos y solo los individuos vivos mueren, entonces mortalidad personal e inevitabilidad se siguen. Y aquí mi intuición es que en un concepto mínimo de la muerte estos 3 subcomponentes no serían necesarios, puesto que en principio es posible entender la muerte como algo que le pasa a algunos individuos y no a todos, y aún así tener un concepto de muerte, ¿no? Y esto podemos ilustrarlo con un experimento mental. Si imaginamos que en un futuro los científicos pues encuentran alguna manera de hacer que no todos vayamos a morir, o que nosotros mismos no vayamos a morir, o que podamos evitar la muerte de alguna manera, en ese futuro imaginario, si nos enteramos de que el pobre fulano se ha muerto, seguiría significando esencialmente lo mismo, que fulano ha dejado de hacer las cosas que podía hacer antes y que es un estado irreversible, ¿no? Entonces, el hecho de que ahora, en ese futuro, no vayamos todos a morir, no cambia, digamos, la esencia de lo que es morirse.
El siguiente subcomponente, causalidad, tampoco sería necesario para un concepto mínimo de la muerte, en tanto que en principio tener un concepto de X no requiere saber lo que causa X, ¿no? Entonces yo puedo tener un concepto de artritis sin saber lo que causa la artritis, ¿no? Si yo sé lo que causa la artritis, mi concepto va a ser más complejo y seguramente más útil, pero un concepto mínimo pues no tendría por qué requerirlo. Y por último, la impredecibilidad. Aquí lo primero que hay que decir es que no es estrictamente cierto que la muerte sea esencialmente impredecible, puesto que hay contextos como la ejecución de alguien con una guillotina en los que podemos predecir el momento de la muerte con bastante exactitud, pero de nuevo, incluso obviando eso, tampoco parece que sea algo absolutamente crucial, ¿no? Si suponemos que, de nuevo con un experimento mental, si suponemos que el determinismo duro es cierto y de alguna manera podemos calcular el momento exacto de nuestra muerte, eso de nuevo no cambiaría mucho lo que significaría morir. Seguramente cambiaría lo que significa vivir, pero morir seguiría siendo básicamente lo mismo. Pues bien, entonces el concepto mínimo de la muerte estaría compuesto, los subcomponentes claves serían la no funcionalidad y la irreversibilidad, ¿no? Básicamente entender la muerte de forma mínima es entender que los individuos muertos no hacen cosas y que este es un estado que no se puede revertir. De forma un poquito más técnica, el concepto mínimo de la muerte lo defino de la siguiente manera. Se le puede atribuir un concepto de la muerte a una criatura cuando sea capaz de clasificar a algunos individuos como muertos con cierto grado de fiabilidad, entendiendo muerto como una propiedad que se aplica a seres, primero, de los que cabría esperar que exhibieran el grupo de funciones características de los seres vivos, pero que carecen del grupo de funciones características de los seres vivos y no pueden recuperar el grupo de funciones características de los seres vivos. Aquí, como veis, hay una cosa más, aparte de la no funcionalidad y la irreversibilidad, que serían B y C, también está que es una expectativa de funcionalidad. ¿Por qué es esto importante? Porque si no, pues una piedra estaría muerta, ¿no? Porque sí, una no funcionalidad irreversible. Para que tú entiendas que la piedra no está muerta, tienes que entender que no es algo de lo que quepa esperar que esté vivo, ¿no? Entonces, esta es una idea que tiene que ver con el holismo de los conceptos, ¿no? La idea de que los conceptos al final se definen en contraste unos con otros. Tú tienes que tener cierta noción de vida para poder tener una noción de muerte. Pues bien, eso es el antropocentrismo intelectual. Entonces, podemos empezar a dejarlo de lado definiendo el concepto de la muerte de esta forma mínima. El siguiente capítulo se titula El perro que confundió a su humano con un tentempié. Y este capítulo tiene que ver con la otra forma de antropocentrismo, el antropocentrismo emocional. Y aquí comienzo hablando de un perro que no tiene nombre, yo le llamo Firulais, pero en realidad es un perro anónimo. Este es un perro, es un caso real de un perro que se comió a su humano cuando su humano se murió, su humano se suicidó y Firulais se lo comió, y se lo comió a los 15 minutos de haber muerto su humano y teniendo él comida en el bol. O sea, Firulais no tenía mucha hambre, pero se comió a su humano. Entonces, bueno, pues este es un caso que obviamente nos crea muchas inquietudes y resulta, interesante reflexionar acerca de él. Este es un fenómeno que no es muy raro, el fenómeno de perros que se comen a sus humanos muertos. Una cosa curiosa es que el 25% de los casos ocurre en estas primeras 24 horas desde la muerte y teniendo el perro acceso a otras fuentes de comida. Entonces parece que no es un comportamiento que al menos en muchos casos no está motivado por hambre. Una cosa interesante es que los perros asilvestrados, que son cazadores pero también son carroñeros, cuando se comen un cadáver comienzan a comer desde el abdomen, porque ahí en el abdomen es donde están los órganos ricos en nutrientes, y es muy raro que coman de la cabeza del animal. Pero las mascotas, en el 75% de los casos, lo que se comen es la cara, lo cual es, aparte de muy macabro, inquietante, es muy interesante en realidad.
o sea, nos da cierta pista de lo que puede estar ocurriendo, porque la cara es el centro comunicativo de los humanos y es lo que sabemos que los perros más observan cuando interactúan con nosotros. Entonces esto nos da cierta pista de que este comportamiento seguramente comience como un intento de lograr una respuesta por parte del humano. Y solo cuando ya hay una frustración ante la ausencia de respuesta, pues quizá comiencen a morder, de ahí salga sangre, una cosa lleve la otra y se lo acaben comiendo. La razón por la que traigo esto a colación es porque es muy interesante. Vamos, yo creo que este es un comportamiento interesante, pienso yo. Pero la tanatología comparada no lo considera de interés. Es un comportamiento que simplemente, o sea, yo lo he encontrado mencionado en artículos de ciencia, en revistas de ciencia forense, pero no he visto ningún paper en tanatología comparada que hable de este fenómeno. Ninguno. Y es curioso porque es una reacción de un animal a la muerte. Y se supone que eso estudia la tanatología comparada. Y además es una reacción en principio llamativa, pero no se menciona. Entonces, ¿por qué no se menciona? Pues por el antropocentrismo emocional. Para entender esto tenemos que remitirnos al primer, digamos, el pistoletazo de salida de la tanatología comparada, que podemos encontrar en esta fotografía que se publicó en National Geographic en 2009. En esta fotografía vemos una chimpancé que está muerta y se la están llevando en una carretilla, y ahí detrás veis a 16 chimpancés que están apelotonados detrás de una verja y están todos observando la carretilla con la muerta, ¿no? La fotografía se titula The Grieving Chimps, los chimpancés en duelo. Pues bien, esta fotografía se publicó en National Geographic, dio la vuelta al mundo, y a raíz de ella muchos científicos decidieron publicar digamos, casos que habían observado de chimpancés reaccionando a la muerte de otros, que tenían guardados en un cajón, y vieron la ocasión y comenzaron a publicarlos, y así nace la tanatología comparada. Y uno de los primeros papers en hacer esto fue un paper de James Anderson, publicado en 2010 en Current Biology, en el cual describen la reacción de un grupo de chimpancés en un safari a la muerte de una hembra mayor del grupo. Y ellos dicen, o sea, describen los comportamientos y después ellos establecen una serie de analogías entre los comportamientos que observaron y comportamientos típicos de los humanos cuando alguien se muere. Y entonces ellos dijeron haber encontrado comportamientos que eran analogías de cosas como el respeto, los cuidados o el duelo anticipatorio, la búsqueda de un pulso o respiración, un intento de resucitación, negación o sentimientos de enfado hacia el fallecido, vigilias nocturnas, consuelo o apoyo social, sueño intranquilo, limpieza del cadáver o no tocar de objetos o lugares asociados con el muerto. Entonces, podríamos plantearnos si realmente los comportamientos que ellos encontraron eran analogías de estos, pero lo que me interesa señalar es cómo ellos vieron necesario establecer esta analogía para, de alguna manera, justificar que estuvieran reportando esos comportamientos en los chimpancés, ¿no? Y de hecho no tengo aquí en esta diapositiva, no tengo la cita, pero ellos dicen explícitamente en ese paper el que hayamos encontrado nosotros estos comportamientos análogos de los comportamientos humanos demuestra el interés de estudiar los comportamientos en torno a la muerte de los chimpancés. Es decir, estos comportamientos no son interesantes de por sí, se vuelven interesantes cuando nos recuerdan a los humanos, ¿no? Y esa seguramente sea una de las razones por las que el comportamiento de Firulais y compañía pues no se considere de interés, porque nos resulta muy extraño. A lo mejor si nos comiéramos a nuestros muertos, pues sí que le prestaríamos más atención, pero como en nuestras sociedades eso no lo hacemos, pues no se considera de interés. Entonces,
este antropocentrismo emocional ha llevado a un interés exacerbado por una manifestación concreta de las reacciones a la muerte que pueda tener un animal, que es el duelo. En el duelo es en lo que se centran casi todos estos estudios, ¿no? Intentan buscar muestras de duelo en los animales, ¿no? Este es un ejemplo, es un vídeo de un gorila cuya madre había fallecido. Vemos aquí el cadáver de la madre, y entonces el gorila en un momento dado pues se sienta sobre el cadáver y comienza a acicalarlo, lo abraza. En un momento dado también, que es muy triste, ¿no? Pero se puso a intentar mamar del cadáver, a pesar de que él había sido destetado ya hacía varios años. Entonces parecía estar buscando algún tipo de consuelo en ese momento, ¿no? Entonces esto parece pues un caso de duelo en un gorila. Otro caso, otra clase de comportamiento que ha recibido muchísima atención, que ya hemos visto ejemplificado en el caso de Taliqua, es el comportamiento de acarrear con crías muertas, que vemos sobre todo en madres primate, ¿no? En muchas madres de muchas especies de primate, como estos macacos o chimpancés, vemos que las madres acarrean con sus crías muertas durante periodos que pueden ir desde unas pocas horas a meses, hasta que ya el cadáver, digamos, se desintegra en sus manos y ya no pueden cargar más con él. Entonces este es un comportamiento, este es sin duda el comportamiento que más atención ha recibido, y se considera, esa es la hipótesis, que es una manifestación del duelo de las madres. Pues bien, en el libro yo defiendo que el duelo animal, aunque sin duda es algo interesante, no debe ser lo único en lo que nos fijemos. ¿Por qué? Para empezar, porque el duelo se puede dar en ausencia de un concepto de la muerte. El duelo que tú estés atravesando un duelo no quiere decir que necesariamente entiendas que el otro sea muerto. Lo que demuestra el duelo es que hay un vínculo muy fuerte y un vínculo social muy fuerte hacia el individuo muerto, y una ausencia de algún tipo, que puede ser ausencia de respuesta o no presencia, que te hace digamos, que te hace sufrir de alguna manera. Pero no tiene por qué implicar que tú entiendes lo que es la muerte. Puede ser que sí, pero no tiene por qué. Además, el duelo puede llevar a un animal que sí tiene un concepto de la muerte a tratar a un muerto como si estuviera vivo. O sea, esas madres que cargan con sus crías muertas y las acicalan y cuidan de ellas, a lo mejor no entienden que la cría está muerta, pero a lo mejor sí que entienden que está muerta, pero aún así tienen una necesidad de cuidar debido a ese vínculo. Entonces es un comportamiento que va a ser difícil, aquí desentrañar qué es exactamente lo que está ocurriendo, qué es lo que se le pasa exactamente a la cabeza por el animal, al animal, perdón. Pero además hay que recordar que el concepto de la muerte es compatible con un sinfín de reacciones emocionales. O sea, tú cuando entiendes que alguien ha muerto, eso no quiere decir que necesariamente te vaya a poner triste. Entender que alguien ha muerto quiere decir eso, entender que alguien ha muerto. La reacción emocional que sigue puede ser felicidad, si ese individuo te caía mal, o si va a suponer que vas a subir en la jerarquía social, por ejemplo, o que vas a heredar. Puede ser excitación, si tienes hambre y el cadáver es una fuente de comida. Puede ser miedo, si es una señal de que hay un peligro en los alrededores. Puede ser confusión, si no entiendes qué ha ocurrido. Puede ser indiferencia, si el que ha muerto ni te va ni te viene. Es decir, asumir, como a veces se hace en la tanatología comparada, que si no hay duelo no hay concepto de la muerte, es erróneo, ¿no? Porque, en fin, podemos, ya digo, reaccionar de millones de maneras distintas ante la muerte de otro. Y entender la muerte es eso, entender la muerte.
que, como ya hemos visto, en sentido mínimo quiere decir entender esa no funcionalidad irreversible. Pues bien, el siguiente capítulo se titula El elefante que coleccionaba marfil. Y aquí, en este capítulo, parto de la relación tan especial que los elefantes tienen con la muerte, ¿no? Pues seguramente suele ser uno de los animales que a la gente se le viene a la cabeza cuando piensan en muerte y animales, ¿no? Los elefantes, porque todos hemos oído hablar de esos cementerios de elefantes, que por cierto parece que son un mito, pero sí que es verdad que los elefantes muestran muchísimo interés por los cadáveres de sus congéneres, tanto si les conocían como si no. O sea, les resultan fascinantes, y de hecho esto es uno de los pocos casos que se ha demostrado experimentalmente, que a los chimpancés realmente les fascina, los elefantes, perdón, les fascina la muerte de sus congéneres, por alguna razón que no sabemos muy bien cuál es. Pero me interesan los elefantes porque los elefantes ejemplifican muy bien digamos lo que yo en el libro llamo la Santísima Trinidad, el concepto de la muerte, que tiene que ver con los prerequisitos que tienen que darse en un animal para que pueda surgir un concepto de la muerte. ¿Cuáles son estos prerequisitos? Estos son tres. Por un lado, tenemos que tener un cierto nivel de cognición, es decir, un animal tiene que ser capaz cognitivamente de procesar la no funcionalidad irreversible. Si no es capaz, si no tiene esa cognición de base, el concepto de la muerte no puede surgir. Segundo, necesitamos alguna emoción que actúe como mediadora. ¿Por qué? Porque la emoción es lo que garantiza la atención sobre un objeto, digamos. Para que algo, o sea, como aprender de la muerte no es algo instantáneo, sino que requiere prestar atención a un cadáver, necesitas una emoción que sea lo que guíe tu atención, que puede ser algo como, pues ya digo, la confusión, o la curiosidad, o el miedo, o el duelo. Algún tipo de emoción tiene que estar ahí para modular la atención. Y por último, necesitamos experiencia. Estoy asumiendo que el concepto de la muerte no es algo con lo que se nace, sino que es algo que tienes que haber vivido ciertas cosas para poder desarrollarlo. Entonces, estos tres elementos son prerequisitos porque necesitamos cierto nivel de base de los tres para que surja el concepto de la muerte. Pero, al mismo tiempo, se compensan los unos a los otros de ciertas maneras, es decir, altos niveles de uno puede compensar la relativa baja presencia de algún otro. Por ejemplo, un animal que fuese muy inteligente, pues a lo mejor no necesita muchas experiencias con la muerte para aprender acerca de ella. Y al revés, un animal que tuviese muchísimas experiencias con la muerte, pues a lo mejor no necesita ser muy listo para acabar por entender qué supone la muerte, ¿no? O un animal que perdiera a alguien con quien estuviera especialmente vinculado, pues a lo mejor solo necesita esa primera experiencia para desarrollar al menos un principio de concepto. Pues bien, lo que yo defiendo en el libro es que el concepto de la muerte cabe esperar que esté muy extendido en la naturaleza, porque es en realidad bastante fácil que se den los tres elementos de base que necesitamos para animales que están en la naturaleza. Primero, con respecto a la cognición, para empezar, es bastante fácil que los animales tengan cierta expectativa de vida, digamos, aquella condición A del concepto mínimo de la muerte, ¿no? Porque esto es lo que les permite a los animales, pues, los animales son muy propensos a distinguir patrones en el entorno, porque eso es algo que tiene mucho valor de supervivencia, y se les suele dar bien también distinguir comportamientos anómalos, porque los comportamientos anómalos son señal de una oportunidad o de una amenaza en el entorno, ¿no? Entonces es importante que los animales tengan esa capacidad. La no funcionalidad va a ser relativamente fácil que la procese un animal, porque la no funcionalidad al final es un comportamiento anómalo llevado al extremo, ¿no? De repente es la ausencia de comportamientos, y esta no funcionalidad, además, hay que recordar que en los cadáveres es multimodal, es decir, un cadáver no es solamente un tipo que está quieto,
es un tipo que está quieto y que además no hace ningún ruido, huele distinto, tiene otro tacto, está frío, no responde, o sea, es toda una serie de pistas, digamos. Y por último, la irreversibilidad, que esto quizá es lo que suene más complejo, pero podemos pensarlo en sentido mínimo como simplemente la capacidad de sustituir una expectativa de funcionalidad por una expectativa de no funcionalidad. Es decir, cuando tienes suficiente experiencia dices, esto ya me lo sé, este no despierta. Y además esto, digamos, viene apoyado por el hecho de que la muerte trae consigo su propia funcionalidad. O sea, el cadáver no solamente deja hacer las cosas que hacían los vivos, sino que además empieza a hacer las cosas que hacen los muertos, que es pues empezar a oler raro, empezar a secretar ciertas cosas, o hincharse, o pudrirse, llenarse de moscas, etcétera, ¿no? Entonces todo esto pues hace que sea relativamente fácil que el concepto mínimo al menos emerja. Segundo, con el caso de la emoción, como decía, necesitamos alguna emoción que module la atención, pero aquí cualquier emoción en principio nos vale, o no digamos cualquiera, pero muchas emociones nos pueden valer, ¿no? Nos puede valer el duelo de un animal, ¿no? Que se queda junto al cadáver porque le da pena, porque se siente esa ausencia, o puede ser la felicidad, ¿no? Tú puedes estar prestando atención porque dices, hostia, se ha muerto, qué bien, que por fin, no lo he soportado. O puede ser que te genere asco el cadáver de una forma que también genere cierta fascinación, o te puedes frustrar ante su falta de respuesta. Esto vemos muchas veces en chimpancés que se comportan de forma agresiva hacia los cadáveres y parece, o se especula que puede ser una frustración ante la falta de respuesta. O puede ser también, como decía, miedo, o puede, bueno, o sea, digamos, muchas emociones distintas pueden estar aquí cumpliendo esta función, es decir, no necesitamos duelo necesariamente. Y por último, con respecto a la experiencia, en la naturaleza los índices de mortalidad son muy altos, entonces va a ser de nuevo relativamente fácil que un animal que llegue a determinada edad pues tenga mucha experiencia con la muerte, ¿no? Porque en la naturaleza pues vemos factores como la depredación, los desastres naturales, las peleas entre individuos de la misma especie, causas de tipo humano, parasitismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el animal que llegue a cierta edad habrá visto muertos, y además no solamente de su propia especie, sino también de otras especies. Entonces, de nuevo, la experiencia pues también es fácil que esté ahí. Entonces, volviendo al caso de los elefantes, a menudo se postula la sociabilidad como otro prerequisito del concepto de la muerte. Se dice, los animales tienen que ser animales sociales para desarrollar un concepto de la muerte. Pero en realidad la sociabilidad solamente es, digamos, solamente se correlaciona con un concepto de la muerte en tanto en cuanto se correlaciona con tantos niveles de los tres prerequisitos que ya he mencionado. Es decir, en elefantes, por ejemplo, la sociabilidad, el hecho de que sean sociales, les lleva a ser cognitivamente complejos. En la naturaleza hay una relación tanto filogenética como ontogenética entre cognición y sociabilidad, que hace que muchos animales muy sociales o que viven en sociedades muy complejas sean también cognitivamente complejos, aunque no siempre es el caso, pero se suelen correlacionar. Además, el vivir en grupos sociales, en tener vínculos sociales tan fuertes, lleva pues eso, a vínculos que no se rompen instantáneamente con la muerte, sino que generan pues esa necesidad de interactuar con un cadáver o visitarlo, etcétera, debido a la presencia de ese vínculo. Y por último, en sociedades animales pues también se va a dar alta experiencia con la muerte, ¿no? Los elefantes pues pueden vivir 70 años, entonces obviamente van a haber muchos muertos. Pero hay animales muy sociales que sin embargo no van a tener, cuya sociabilidad no se va a correlacionar con estos tres prerequisitos, como por ejemplo los insectos eusociales, que son muy sociales pero no tienen esa cognición de base, ¿no? También hay otros animales, como veremos más adelante, el caso de los grandes depredadores, que no son sociales y que sin embargo sí que
tienen altos niveles de estos 3 prerequisitos. Y esto me lleva al último capítulo del libro, en el que desvelo el misterio de por qué este título tan extraño. Este capítulo se titula La zarigüeya de Schrödinger y habla de este animal, la zarigüeya, que tiene una característica muy, digamos, definitoria, que es que se hace el muerto. Aquí lo vemos, aquí esta zarigüeya no está muerta, se está haciendo la muerta. La zarigüeya se hace la muerta de una forma absolutamente espectacular. Es una performance en toda regla. O sea, no solamente pone pose y cara de muerto, sino que además pues vemos toda una serie de características que acompañan a este comportamiento, como son el hecho de que su ritmo cardíaco y respiratorio se reduce un montón, su temperatura corporal también se reduce, su lengua, que se la suele... O sea, hay fotos donde realmente se las ve con la lengua así, o sea, y se les pone azul, la lengua normalmente es rosada y se les pone azul, dejan de responder absolutamente a todos los estímulos del entorno, expulsan un líquido de olor putrefacto de sus glándulas anales, o sea, es espectacular. Entonces, el libro, bueno, es la zarigüeya de Schrödinger porque está viva y muerta al mismo tiempo, ¿no? Como el gato de Schrödinger, porque en realidad no está muerta, se está haciendo la muerta, pero en el momento en el que pase el peligro, la zarigüeya vuelve a las andadas, ¿no? A lo suyo. Entonces, ¿por qué se llama así el libro? Porque la zarigüeya nos da, digamos, es como la última pieza del puzzle que construyó en el libro y nos da la clave de lo extendido que está el concepto de la muerte en la naturaleza. Voy a explicar por qué. Para ello hay que pensar en algo de lo que se habla muy poco de nuevo en la tanatología comparada por este antropocentrismo emocional, que es la violencia en la naturaleza. El hecho de que los tanatólogos comparados estén tan obsesionados con encontrar duelo en los animales les lleva a olvidar contextos en los que se puede dar muy fácilmente un aprendizaje sobre la muerte que tienen que ver con contextos de violencia, que hay muchos en la naturaleza, ¿no? Y aquí pongo 2 fotos que ejemplifican 2 de estos contextos, como son el infanticidio y las matanzas coalicionales, que vemos en muchos animales. Algunos de estos animales son muy cognitivamente complejos y vemos mucha intencionalidad en cómo llevan a cabo estos comportamientos, eligen muy cuidadosamente el momento y la manera de llevarlos a cabo, etc. Y obviamente el hecho de ser ellos el causante de la muerte pues hace que ese estímulo, digamos, se vuelva mucho más no sé, presente, ¿no? Entonces, la violencia, pues en principio, podría ser un contexto interesante para que los animales aprendan acerca de la muerte. Y aquí conviene recordar un contexto violento extremadamente común, que es la depredación. Y los depredadores, especialmente los grandes depredadores, son excelentes candidatos a tener un concepto de la muerte, debido a que en ellos se dan una muy alta presencia de los 3 prerequisitos que mencionaba antes. Por un lado, vemos una alta presencia del componente emocional. Aquí la emoción implicada no es el duelo, sino que es una emoción que tiene que ver con la excitación, con el hambre, con el juego, porque al final la caza para muchos de estos animales está muy vinculada al juego. Y tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser algo que disfruten, porque al final para ellos es fundamental llevarlo a cabo. Y además hay que recordar que las presas, cuando están vivas, son muy peligrosas. Las presas suelen tener muchos mecanismos de defensa que pueden en ocasiones incluso causarle la muerte al depredador, cosas como cuernos o pezuñas o garras o tendencias agresivas, etc. Entonces, la presa viva es un peligro y la presa muerta es comida. Es decir, la muerte es lo que marca el paso del peligro a la comida, y además hay que tener en cuenta que los depredadores suelen tener índices de éxito muy, muy bajos, en torno al 10%, cosas así, ¿no? O sea, para ellos realmente ese momento es muy importante, el momento en el que ya está, esta presa no se escapa. Entonces hay alta emoción. Por otra parte, también hay alta experiencia, dado que hay oportunidades diarias para aprender acerca de la muerte, ¿no? El depredador que llegue a la madurez va a tener oportunidades todos los días
para aprender la diferencia entre la vida y la muerte. Y por último también va a haber alta cognición, porque los grandes depredadores tienden a ser cognitivamente complejos y además tienen específicamente una cognición que está muy adaptada a monitorizar la no funcionalidad de la presa. ¿Por qué? Porque las presas que tienen una no funcionalidad parcial debido a que son muy jóvenes o muy mayores o que están enfermas o que están heridas o que están, etcétera, son más fáciles de cazar. Entonces, dados estos índices tan bajos de éxito y dado que necesitan cazar para comer, tienen ya de entrada una tendencia a monitorizar esa no funcionalidad que les lleva a prestar atención específicamente a eso y aprender acerca de ello. Y la cognición de los depredadores, además, tenemos que recordar que actúa muchas veces como presión selectiva, es decir, los depredadores, con cómo entienden ellos el mundo y dado que se comen a muchos animales y determinan muchas veces quién se reproduce y quién no, dan forma a gran parte de la naturaleza, ¿no? Es una presión selectiva. Entonces, por ejemplo, los insectos que tienen forma de hoja o forma de palo nos demuestra que hay en sus depredadores, digamos que sus depredadores tienden a tomarlos por hojas o por palo y que no se quieren comer hojas y palo, ¿no? Nos está diciendo algo acerca de la mente de los depredadores que les han dado forma a lo largo de la historia evolutiva. Lo mismo vemos, por ejemplo, en el caso del mimetismo batesiano de algunas moscas. Las moscas en las fotografías C y D, lo que veis abajo son moscas, lo que hay arriba son avispas y abejas, que las de arriba son tóxicas, las de abajo no, pero las de abajo imitan la apariencia de las especies tóxicas. Y esto lo que nos demuestra es que hay en sus depredadores una capacidad para asociar un determinado aspecto físico con una toxicidad o el saber mal, o etcétera, ¿no? Y eso sería lo que ha dado forma a esto. Pues bien, esta tendencia de los depredadores a monitorizar la no funcionalidad de sus presas da lugar también a comportamientos, a mecanismos de defensa. Uno de mis ejemplos favoritos es este de, creo que es un chorlitejo patinegro, creo que se llama así. Es un pájaro que finge tener el ala rota. Es un pájaro que anida en el suelo y los depredadores, digamos, cuando se acerca un depredador, el pájaro se pone a hacer esta performance de tengo la ala rota, no puedo volar, y con eso atrae al depredador y le aleja del nido. Pero esto solamente funciona si el depredador entiende que esa es una presa más fácil y entonces es capaz de distinguir el pájaro que vuela bien del pájaro que vuela mal. Es decir, ahí ya vemos que este mecanismo ya nos dice algo acerca de la capacidad de sus depredadores de distinguir la no funcionalidad parcial. Pues bien, en el caso de la denominada tanatosis, que consiste en hacerse el muerto, lo que nos está mostrando es la presencia de un concepto de la muerte en los depredadores. Vemos aquí pues varias especies en tanatosis. Lo primero es una rana que está así tumbada boca arriba con la lengua colgando. Estas ranas también expulsan un olor amoníaco de la boca. Al lado tenemos una culebra de collar que se está haciendo la muerta también, panza arriba, con la boca abierta, la lengua colgando, secretando sangre de la boca. Además, las serpientes a veces antes de entrar en tanatosis hacen primero una performance de muerte, o sea, primero hacen como un me muero y después se mueren. Y por último, vemos la zarigüeya que os mencionaba antes, ¿no? Entonces, son casos en los que los animales están haciendo los muertos y para ellos seguramente es una reacción automática. Ellos seguramente no tengan mucha idea de lo que están haciendo, pero es una pieza clave para el argumento que yo desarrollo, porque si existe este comportamiento, ha tenido que haber alguna presión selectiva que le haya dado forma, ¿no? Y es un comportamiento que es tan complejo que la única manera de explicar por qué existe es postulando un concepto de la muerte en sus depredadores, que sería lo que les habría dado forma, ¿no? Y además, el hecho de que cómo está presente en el árbol de la vida, que es de forma muy extendida pero muy parcheada, ¿no? Estas tres especies están poco relacionadas entre sí. Esto nos sugiere que esta presión selectiva estaría por todas partes en el reino animal, ¿no? Y entonces estaría haciendo que surgiera, digamos, por evolución convergente, este mismo mecanismo de defensa.
Y ya está, con eso ya me callo. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a la profesora Susana Monsó, y ahora disponemos todavía de unos minutos para poder hacer las preguntas que consideremos, consultarle dudas, planteamientos. Así que tan pronto queráis disparar. Tenemos una pregunta ya por aquí, Antonio, aquí detrás, por ahí. Vale, pues pasa lo que está... Bueno, da igual. Muchas gracias, Susana, por tu interesantísima charla. Yo soy biólogo y he podido seguirla estupendamente. Si acaso has usado jerga nuestra, o sea, tienes amplios conocimientos de biología, puedo ver, de biología evolutiva. Bueno, no sé si tienes, se intenta. ¿Tienes estudios en particular sobre biología evolutiva? Porque, no, o sea, leo mucho sobre... Bueno, felicidades en cualquier caso. Gracias. Sobresaliente en evolución. Quería hacerte un comentario. Ya veremos cómo contestas o sigues. Y precisamente al hilo de la evolución humana. La evolución humana es muy central en el estudio del linaje humano. La muerte, pero la muerte no en estos contextos quizás, sobre todo de tanatología comparada, que por cierto, primera vez que oigo estos términos, ¿no? Se va mucho más a que hay justo en el momento después de la muerte, al ritual. Ahí se pone el énfasis, ¿verdad? Y todo el mundo quiere ver cuándo se hace el primer ritual. Todo el mundo va buscando cuándo se enterró por primera vez a un ser que ya llamaremos humano. Ahí se le pone el momento de la cognición, el simbolismo, etcétera, etcétera. En estos momentos estamos como en 500.000 de años, en la cima de los huesos en Atapuerca, ¿no? Sí. Pero bueno, pues yo me pregunto desde tu punto de vista y tus estudios, en fin, si tú te retrotraerías más hacia el pasado, desde ese momento de hace 1.000.000 de años, que por cierto no eran sapiens, eran antecesor, y los neandertales todavía están en duda si hacían rituales o no, en fin. Sí, sí. A ver, la verdad es que ahí o sea, se sale de mi especialidad totalmente, porque yo no trato, no suelo tratar mucho sobre humanos, me interesan poco. O sea, no es que me interesen poco, sino que digamos que yo tengo experiencia con la mente humana, digamos, de forma directa, entonces me resulta menos interesante que la mente animal. Pero sí que es verdad que el tema de los neandertales es muy interesante, ¿no? Esa discusión que está surgiendo ahora sobre si había esos rituales, sobre etcétera. Yo creo que es un poco como esta idea, digamos, antropocéntrica o incluso etnocéntrica, ¿no? De buscar rituales que nos recuerden a los nuestros, culturales, ¿no? Yo, la verdad, o sea, no sé lo suficiente como para especular cuándo surgiría o cuándo no, pero yo pienso que hay que tratar de mirar más allá, porque es solamente como una parte de la historia, ¿no? Y que tiene que ver, obviamente, claro, o sea, muchas veces me preguntan, ¿hay rituales funerarios en animales? Yo no he visto nada que se asemeje, lo cual tiene sentido porque, o sea, quizá los pueda haber en algunos cetáceos así, pero los rituales están muy asociados a la cultura acumulativa, que parece bastante única del ser humano, aunque hay algunos indicios en cetáceos y tal, pero parece algo como muy característico de la forma sapiens o quizá homo de ser, ¿no? Pero sí, no sé, siento no tener, pero... ¿Qué dices? ¿Que te interesan más los animales? Creo que me oís, ¿verdad? No, pero para que se grabe. Ah, bien. Entonces repito lo que estaba diciendo, el comentario. Dices que te interesan más los animales que nosotros, los humanos. Te voy a proponer un modelo de estudio que no has mencionado. Has hablado de los predadores, pero no de los carroñeros obligados. Sí. Los carroñeros obligados necesitan reconocer al muerto, y solo en ese momento empiezan a comer. Sí. En fin, aquí hay un grupo extraordinario de compañeros míos en la Estación Biológica de Doñana que trabajan con buitres. Y quizá deberías ponerte en contacto con ellos, porque ahora veo que es un tema fascinante de investigación, a lo mejor para ti también. Sí, desde luego, los carroñeros, hablo poco de ellos en el libro, porque los carroñeros en principio
precisamente porque, como tú dices, son, digamos, necesitan que haya un muerto para comer, eso parecería dependiente de mecanismos muy simples, más cercanos a las reacciones estereotípicas que veíamos en hormigas, ¿no? A lo mejor las necromonas, ¿no? Llamadas digamos, las secreciones de los muertos y tal, que a nosotros nos dan asco, a lo mejor para un carroñero es el olor a qué rico, hora de comer. No huelen, los buitres no huelen. No tienen olfato. Y entonces, ¿y cómo lo reconocen? Debe ser visual. Debe ser visual. Ah, qué interesante. En cualquier caso, claramente tienen que venir ya de serie con una tendencia a discriminarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, la verdad es que no... fíjate, me he interesado poco por los carroñeros hasta ahora por asumir, quizá erróneamente, que venía con algunos mecanismos de serie para distinguirlos. Pero sería súper interesante, desde luego, ver si hay un aprendizaje involucrado ahí también. Muchas gracias. ¿Se me oye? Sí. Bueno, primero, por supuesto, agradecer la charla, que a mí por lo menos me ha parecido súper interesante. Tenía una duda respecto a la condición de emoción como condición necesaria para generar un concepto de muerte. También en la línea de evitar un antropocentrismo en este tipo de investigaciones, en el sentido de si hemos establecido que las reacciones a la muerte no deben ser solo como la humana, que tiende a la tristeza, sino que también incluso en el caso humano hay casos de felicidad, excitación e incluso indiferencia. Si hay concepto de muerte en el caso humano con respuesta indiferente emotiva, porque hemos de asumir que es un caso necesario que se tenga esa respuesta emotiva, y si hubiese alguna forma de hacerlo, no estaríamos poniendo entonces que el caso humano es un caso excepcional y por lo tanto, por ejemplo, si se diese algo similar con una especie distinta como podrían ser los tigres, si dijésemos que tenemos una definición para el concepto de conocimiento que se aplica sobre todas las especies, pero bueno, los tigres son una excepción, nos haría raro, rechinaría, buscaríamos una definición que sí que incluyese a los tigres, porque podríamos permitir esa excepción en el humano sin caer en un antropocentrismo, o cómo funciona eso. Sí, muchas gracias por tus palabras sobre mi charla y por tu pregunta. Ahí te has dado, digamos, te has dado cuenta de una cosita que no todo el mundo se hubiera dado cuenta, que es efectivamente la indiferencia está en la primera lista que pongo, pero no está después, no la menciono, porque la primera vez que pongo esa lista son reacciones ante el conocimiento de que alguien ha muerto, y una de ellas puede ser la indiferencia. Pero la indiferencia no puede, en principio, no te puede llevar a desarrollar un concepto de la muerte, porque la importancia de la emoción tiene que ver con cómo sabemos que funciona la atención. La atención está modulada por emociones, ¿no? Tú, para prestar atención a algo, te tiene que suscitar algún tipo de emoción. Entonces, la indiferencia es que simplemente si todos los muertos te fueran indiferentes, es que no les prestarías suficiente atención para desarrollarlo. Lo cual no quiere decir que una vez que tú ya entiendas qué es la muerte, puedas reaccionar con indiferencia ante la muerte de alguien, por supuesto, ¿no? Pero si nada te genera si ningún cadáver te genera ningún tipo de interés, no vas a aprender acerca de ello. Muchas gracias. En primer lugar, enhorabuena por la conferencia, ha sido muy ilustrativa y, en fin, nos ha abierto muchas ventanas que algún día tendremos que mirar qué hay por allí. A mí me ha surgido una duda cuando has hablado del duelo, que no tiene por qué suponer que el individuo tenga conciencia de lo que significa la muerte. Pero no me imagino, al menos en el caso que has dicho de conciencia mínima de muerte, que supone que un individuo con expectativas de tener función ha dejado de funcionar, no tiene actividad, y de que ese caso sea irreversible, parece que el duelo debe de estar ligado a esa no expectativa, o a esa expectativa no cumplida y a esa irreversibilidad. No me imagino a un animal haciendo un duelo si no se cumple esas condiciones. Y si se cumple, estamos hablando del concepto mínimo de muerte, ¿no? Sí. A ver, estoy pensando en casos
digamos, el duelo, yo creo que el duelo muchas veces puede llevar a, o se puede de alguna manera desarrollar al mismo tiempo que empieza a surgir un concepto de la muerte, ¿no? Lo mencionaba antes, ¿no? Esta idea de un animal que pierde a alguien con quien está muy, muy, muy vinculado, y entonces eso le lleva a quedarse junto al cadáver o a cargar con esa cría muerta durante semanas, meses. Digamos, esa tensión extrema puede llevar a que acabe por entender de alguna manera o empezar a aprender acerca de lo que ha ocurrido. Pero también pueden darse casos en los que, bueno, y aquí tengo que decir que como siempre hay un debate filosófico sobre si estos serían casos de duelo o no, pero podemos imaginar, o sea, la antropóloga Barbara King tiene un libro muy bonito que se llama How Animals Grieve, que ella habla de duelo y ella separa el duelo del concepto de la muerte, y ella lo que dice que el duelo lo que necesita es amor. Para que haya duelo tiene que haber amor, si no hay amor no hay duelo, pero puede haber duelo sin concepto de la muerte. Y ella pone casos, pues, por ejemplo, de una pareja de gatos que convivían en una casa y que en un momento dado pues se tuvieron que llevar uno de los gatos y lo sacrificaron, ¿no? Y el gato que se quedó, que estaba muy, muy, muy vinculado a ese gato, pues perdió un poco la cabeza, ¿no? Y sus dueños pues lo vieron que iba de un lado para otro de la casa con un lamento horrible, claramente muy angustiado, y bueno, Barbara King llama a eso duelo. Yo en principio también estaría abierta a llamarlo duelo, pero ahí hay un concepto de la muerte. Suponiendo que el gato no haya tenido más experiencias con la muerte, que no haya visto el cadáver, que simplemente el gato lo que nota es esa ausencia, ¿no? Claro, habría gente a lo mejor que diría, es que entonces no es duelo, sino que es ansiedad de separación, ¿no? Y entonces sí que hay gente que hace del concepto de la muerte una condición necesaria para el duelo. Entonces ahí sí que hay un debate filosófico, pero digamos que al menos sería que habría un debate al respecto. En mi caso vería más relacionado ese dolor con la ausencia y no con el concepto de muerte, ¿no? Parece que hay más, al menos yo lo vería más lógico que el duelo fuera en relación a la muerte, y ese gato que sufrió una separación, pues lo que tenía era el dolor de la separación con la ansiedad. Yo te quería preguntar esos casos que son tan famosos de perros que se van y se echan en la tumba de los amos y se dejan morir. Ahí sí hay una sensación de duelo real, ¿no? ¿O no? Claro, sí. Esos casos también, la verdad es que claro, sobre esos pues no hay estudios científicos ni nada, son como leyendas urbanas que es difícil saber hasta qué punto son ciertas. O no, pero sí que en principio sería un caso de algo parecido a ese gato que va por la casa con ese lamento, ¿no? Es que claro, sin saber exactamente cuáles son los detalles de la vida de ese perro y cómo llega. Porque es que, o sea, por ejemplo, en YouTube hay algunos vídeos, ¿no?, de perros, un perro que está en una tumba, que está llorando y dicen que es la tumba de su dueño, pero a saber, o sea, yo no sé ese vídeo quién lo ha grabado, ese perro que le pasa, yo no, ¿sabes? Entonces ese es el problema bueno, en general es el problema con la tanatología comparada, que es muy dada a que surjan esas historias y que es muy difícil saber exactamente qué podemos decir a partir de ellas, ¿no? Es posible que la falta de comprensión nos impida aceptarla y genere, pues eso, todo el sufrimiento, los traumas o los duelos. Cuando se comprende algo completamente, ¿no?, la aceptación está ahí y la realidad resulta natural, ¿no? Sí, puede ser. Yo creo que es muy complejo, o sea, y creo que aquí, digamos, cómo un individuo reaccione a la muerte y al entendimiento de la muerte de otro es extremadamente complejo. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de estas primates que cargan con sus crías muertas, es que los biólogos están absolutamente confundidos con este comportamiento, y hay un montón de papers en los que dicen es que esto no se puede explicar, es que no tiene sentido, porque no hay una regla que te prediga exactamente quién va a cargar con su cría muerta y durante cuánto tiempo. En apariencia es aleatorio.
porque algunas madres lo hacen con sus primeras crías y después con las siguientes no, y otras al revés. Algunas de repente lo hacen con una cría unas horas y con otra 2 meses. Algunas se las comen, otras les da exactamente igual. Algunas incluso, según paren la cría muerta, se la dan otros del grupo para que se la coman ellos. O sea, entonces no se puede dar una regla, porque ahí, claro, como no son reacciones estereotípicas, sino que son reacciones cognitivas, ¿no?, que decía antes, entran en juego toda una serie de factores y es muy difícil predecir. Entonces, volviendo a la pregunta que me hacías de si la comprensión de la muerte te puede llevar a estar más tranquilo, a aceptarla, en principio sí, ¿no? Y eso lo vemos pues muchas veces en casos humanos de desaparecidos, ¿no? Que la gente dice, es que yo ya a estas alturas, cuando ya el desaparecido lleva fuera mucho tiempo, dice, es que quiero ya saber que está muerto, es que lo necesito para mi paz mental, ¿sabes? Entonces ese conocimiento te puede dar como una cierta tranquilidad. O también, bueno, yo en el capítulo final del libro, que se llama el animal que llevaba flores a los muertos, donde vuelvo a los humanos, ¿no?, de forma muy breve, pero simplemente para decir que, bueno, que a lo mejor también el naturalizar la muerte y el pararnos a pensar en cómo la viven otros animales y en que al final es un proceso natural, inevitable, pues que nos puede llevar a de alguna manera a tener una relación a lo mejor un poco más sana, o a aceptarla como un proceso natural más, ¿no? Entonces puede ser un camino, pero hay gente a la que ese conocimiento le angustia muchísimo, ¿no? Miguel de Unamuno, por ejemplo, en El sentimiento trágico de la vida, se tira todo el libro angustiadísimo porque va a morir. Entonces... Sí, gracias. Pensaba que otra causa, bueno, otra prueba posible de esa percepción de la muerte sería buscarla. ¿Hay algún experimento o alguna demostración de animales que buscan la muerte, que se han suicidado o que lo intenten? También es un tema interesante que yo sí que lo busqué para el libro y hablo un poquito del tema del suicidio, porque hay como algunos, también hay mitos, ¿no?, de casos de animales que se suicidan. Lo que yo he podido ver es que el problema es que aquí también se mezclan distintas cosas, porque hay animales que, o sea, digamos que hay casos que es muy difícil determinar, ¿es suicidio o es simplemente que el animal, por sus circunstancias, perdió la cabeza y empezó a llevar a cabo toda una serie de comportamientos maladaptativos, ¿no? O sea, por ejemplo, en unos experimentos que se llevaron a cabo en los años 60, con Harry Harlow a la cabeza, son unos experimentos horrorosos donde separaba a crías de creo que eran macacos, de sus madres, y los criaba en aislamiento social. Estos son animales que necesitan esa interacción social para desarrollarse de forma normal, y estos monos pues se volvían locos, y se volvían locos hasta el punto de llegar a autoagredirse, autolesionarse, etcétera. Y entonces, ¿son comportamientos suicidas? Pues no lo sé, o sea, es que es muy difícil desentrañarlo, ¿no? Hay un par de casos reportados de delfines que supuestamente se han suicidado. Los delfines respiran de forma voluntaria, no es un acto reflejo para ellos, sino que tienen que decidir ir a respirar. Y hay un par de casos que se conocen de animales, o sea, de delfines que supuestamente dejaron de respirar aposta. Uno de ellos, la actriz que hacía de Flipper, y otro, un delfín que estaba involucrado en una serie de experimentos muy rocambolescos de los años 60 con LSD y no sé qué involucrado. Entonces, los dos son casos que también, ahí de nuevo volvemos a las leyendas urbanas, no se sabe. Pero claro, ahí también, o sea, puede ser un poco también nuestro antropocentrismo emocional el que nos lleve a... Porque el suicidio también es como muy humano, ¿no? Y a lo mejor, o sea, en realidad el suicidio es muy mal adaptativo, porque te estás quitando tú solo de en medio. Entonces, sería normal que fuese muy raro en la naturaleza. Bueno, primero muchísimas gracias por esta fantástica charla, realmente espectacular. Yo tengo una duda pequeña sobre la función que tienen las figuras de aparente duelo en los animales dentro de tu argumentación, porque me ha dado la impresión de que funcionan a favor de la idea de que los animales tienen algún concepto de la muerte,
pero yo cada vez que los he visto, lo que me ha dado más bien la impresión es de no entender. Es decir, de que la orca que sigue empujando al bebé muerto o la chimpancé que sigue con el niño muerto, es que no han entendido la irreversibilidad o que no... O que de alguna forma no están entendiendo lo que es la muerte. Más que han entendido lo que es la muerte y necesitan tener alguna conducta paliativa, emocional, como para sobrellevarlo, ¿no? Más bien me daba la impresión de que funcionaban al revés del argumento. Sí, esa es una de las hipótesis que se manejan dentro del debate en torno a este comportamiento de las madres que cargan con sus crías muertas. Hay una hipótesis que dice, bueno, es que a lo mejor no se han dado cuenta de que están muertos. Es una hipótesis que yo creo que realmente es difícil sostenerla por varios motivos. O sea, para empezar, porque cargan con sus crías muertas, sí, pero lo hacen de una manera distinta a como cargan con sus crías vivas. Las cargan de formas muy raras, cogidos de la cola o de un miembro o en la boca, o dejan que se sumerjan mientras beben, cosas que no harían con sus bebés. Luego hay que tener en cuenta, hay que recordar lo que decía antes de la multimodalidad de la muerte. O sea, es que ese cadáver con el que cargan es que es completamente distinto a los monitos que tienen a su alrededor que están muy vivos. O sea, quiero decir, tienen que tener una cognición muy muy simple para no darse cuenta de la diferencia radical de aspecto, además de olor, porque eso siempre lo suelen mencionar en los artículos, que el resto de miembros del grupo empiezan a evitar a la madre porque es que lleva en los brazos algo que apesta, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad que vemos comportamientos de cuidado, pero claro, aquí ¿qué importancia tiene esto? Los animales en los que vemos esto son los denominados estrategas de la CA, que es una denominación que ya está un poco pasada de moda, pero me sirve para ilustrar esta idea, ¿no? Los estrategas de la CA son animales que tienen pocas crías, pero les dedican mucho cuidado para asegurarse de que llegan a la madurez, ¿no? Y contrasta con los estrategas de la R, que son los que tienen muchas crías y no las cuidan porque alguna ya sobrevivirá, ¿no? Pues la típica tortuga que pone cientos de huevos en la arena y se va y hay que se apañen solas, ¿no? Entonces, estos estrategas de la CA, pues, digamos, o sea, nosotros lo vemos con los niños humanos. Un bebé humano tú lo plantas en mitad de la jungla y no, o sea, dura, pues eso, lo que dura, ¿no? Y al mismo tiempo el bebé humano es un ente, pues, digamos, un poco molesto, ¿no? O sea, requiere mucha atención, es mucho esfuerzo, es muy costoso cuidar de ello. Entonces, la evolución nos tiene que haber preparado con unos mecanismos hormonales, emocionales súper fuertes para asegurar que queramos seguir cuidando de ese ente. Y entonces, si de repente se muere, es que eso no va a desaparecer de la noche a la mañana, ¿no? Eso está ahí. Yo en el libro hablo de un caso que a mí me removió mucho por dentro. Fue un artículo que leí en la revista Aeon de una neurocientífica de Oxford que se llama Todorovic, creo. Y esta mujer en este artículo hablaba de su propia experiencia dando a luz una bebé muerta y de cómo allí en Inglaterra le llevaron a una clínica donde le dieron la oportunidad durante un par de días de cuidar del cadáver de su bebé. Y ella pudo, pues, bañarle, cambiarle la ropa, dormir con ella. Y ella cuenta en este artículo, que es desgarrador, ella cuenta cómo estaba completamente dividida porque, bueno, ella es una persona muy racional, es neurocientífica en Oxford, o sea, en fin, es muy, muy inteligente, muy racional, pero decía, yo sabía a nivel racional, está muerta, lo sabía, pero al mismo tiempo sentía una necesidad imperiosa de cuidar de ese bebé y de tratarlo como si estuviera vivo. Y es que, o sea, ella lo describe, es muy interesante porque ella lo describe como un impulso muy antiguo, muy primario, que ella siente como, ¿sabes?, como evolutivamente antiguo. Entonces, por eso, precisamente, por eso pienso yo que el duelo es que es más lugar para mirar, porque precisamente por la presencia de estos mecanismos esto te puede llevar a querer
cuidar como si estuviera vivo a lo que en realidad sabes que está muerto. En fin, obviamente esto es un mero caso anecdótico y no se puede extrapolar necesariamente, ¿no? Pero me parece muy sugerente en ese sentido. Bueno, yo me sumo también a los enhorabuenas, especialmente por la elección del tema, que me parece buenísimo, la verdad. Gracias. Y en contexto de filosofía, que el tema de la muerte es tan central, la verdad es que es muy curioso verlo analizado de esta manera, ¿no? Y aparte de eso, tengo una curiosidad, pero que quizás es un poco tangencial, no sé si tienes algo interesante que decir, y si no, pues casi te olvidas de la pregunta. Como estás en estos temas que tocan en parte psicología, y uno de los asuntos que están, digamos, próximos es una disciplina que es la psicología evolucionista, de la cual tampoco está muy claro su carácter científico, ¿no? Etcétera, etcétera. Me preguntaba que si tendrás algo que comentar sobre esto, o sea, si hay alguna conexión, o a favor o en contra, a partir del estudio de este tipo de asuntos. Sí, no, la verdad es que tengo un poco que decir, porque tengo también esa sensación de que es un poco pseudocientífica, o digamos, no necesariamente pseudocientífica porque utilizan métodos científicos, pero digamos que no estoy muy de acuerdo en muchas de sus conclusiones, etcétera, y tengo poco que decir al respecto. También es que se sale de mi especialidad, parece que no, pero al final si te tiras todo el día leyendo solo sobre animales, luego tampoco puedes decir tanto acerca de la mente humana porque no leo tanto sobre ello, pero bueno, seguro que tienen algo que decir. Se me ocurre, por ejemplo, bueno, no sé hasta qué punto es psicología evolutiva, pero sí que hay una disciplina, por ejemplo, que se llama Terror Management Theory, la teoría del manejo del horror o algo así, no sé cómo se traduce al castellano, pero es una disciplina dentro de la psicología que trata acerca de cómo los humanos lidiamos con el miedo extremo que nos produce la muerte, ¿no? Y qué tipo de mecanismos pues, incorporamos a nuestras vidas para poder sobrevivir con ese miedo, ¿no? Pues con elementos pues, de negación o de búsqueda del reconocimiento póstumo, cosas así, ¿no? Entonces sí que hay toda una rama dedicada a eso, lo cual es muy curioso, ¿no? Que nosotros como los reyes de la cognición, esto conecta a lo que tú decías, sabemos tanto acerca de la muerte, pero no lo llevamos muy bien. Entonces, por ahí creo que pueden ir los tiros. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿Algún planteamiento que queramos hacerle? Hay una cuestión que me resulta de lo más interesante porque creo que es lo que constituye al final la tesis que quieres defender, que es que cuando pensamos en la emergencia del concepto de muerte, y en concreto de ese concepto mínimo, pensamos en si el concepto surge de una forma intraespecie, cuando lo que defiendes es que realmente no solamente es interespecie, la fuente es, en fin, por atribución de otra especie, y además no acerca de lo que el propio sujeto animal va a pensar sobre sí mismo, sino cómo soy capaz de identificar a las presas o a las posibles víctimas que voy a tener para merendar o desayunar llegado el día. ¿Hasta qué punto eso en realidad no contradice la negación que le das al peso que pueda tener la socialidad como un factor o una condición necesaria para la emergencia del concepto de muerte? O sea, yo entiendo que la socialidad no es un concepto, o sea, no es una condición válida en el sentido intraespecie, pero interespecie a lo mejor puede ser problemático y dice, bueno, es que eso no es social, en realidad están combatiendo Claro. están combatiendo dentro del mismo ecosistema y en ese sentido no es social. Pero si hay atribución de estados, no vamos a decir estados mentales porque eso a lo mejor puede ser muy problemático, pero si hay una atribución de expectativas, se está reconociendo al otro, a pesar de ser de otra especie, como un individuo que en un momento dado va a hacer cosas que otra especie, otro individuo puede esperar que haga yo, en ese sentido. Entonces, para poder defender la socialidad como un componente que es necesario para poder postular el concepto mínimo de muerte, a lo mejor esta forma de verlo flexibiliza demasiado lo que nosotros entendemos con social, y en ese sentido también me lo llevo a un terreno que es el que tú quieres evitar y
Y yo lo voy a traer de todas formas porque creo que puede ser interesante. Quizás va un poco en la línea de lo que ha planteado el profesor Ferriros. Defiendes en todo momento en el libro que el tema es interesante por sí, no tiene que ser interesante para que nos diga algo acerca de nosotros, pero ¿nos puedes decir algo acerca de nosotros, verlo desde esa perspectiva? Por favor. Porque, sí, porque, en fin, que la Sociedad Española de Filosofía Analítica me perdone, pero cuando uno piensa en Heidegger y piensa en ese ser para la muerte, en el fondo los animales están manejando un concepto similar de una forma muy primaria. Cuando piensa, por ejemplo, el depredador necesita tener ese concepto de que este ser es para la muerte y además se lo voy a provocar yo, porque me conviene hacerlo. En el fondo no tiene una cierta utilidad, además del valor que tiene por sí mismo, no tiene una cierta utilidad para decirnos algo acerca de nosotros, precisamente como animales. Bueno, o sea, hay varias cosas en tu pregunta, ¿no? Por un lado, esta cuestión, volviendo al tema de la sociabilidad, claro, o sea, si definimos la sociabilidad de forma lo suficientemente amplia, pues sí, claro, el concepto de la muerte necesita sociabilidad porque necesita interacción con otros. O sea, un animal solo pensando en en el vacío, no se le aparece el concepto de la muerte de la nada. Pero normalmente cuando la sociabilidad se postula como un prerequisito para el concepto de la muerte, se está pensando en animales que son sociales y además que son sociales de una determinada manera que tiene que ver con una sociabilidad bastante compleja, donde hay, pues, no sé, como jerarquía social o distintos niveles de vínculo social, etcétera. Claro, o sea, a mí me parece muy importante, pero la cuestión es que, como decía, solo es importante hasta el punto de que se correlaciona con esos otros prerequisitos, ¿no? Y claro, pues están, por un lado, los insectos subsociales que hacemos con ellos, porque ahí, en principio, parece que la condición es demasiado simple. Y por otra parte tenemos estos animales que son solitarios, que, o sea, los biólogos no los clasifican como animales sociales, pero que sí que están en muy buen lugar para desarrollar un concepto de la muerte. Entonces, claro, depende de cómo quieras definir ese concepto, pero tal y como se suele entender, no es, digamos, no es tan fundamental. ¿Qué nos puede decir acerca de nosotros? Yo creo que lo que yo pretendo que sea la conclusión del libro es que nosotros somos animales también y que mucho de lo que vemos en nosotros está ya presente de distintas maneras en otras especies, y que hay esa continuidad, ¿no? Y yo pienso que eso puede ser cierto consuelo al final, el pensar estamos todos en el mismo barco. De aquí no se libra nadie, ¿no? Lo siento, pero es verdad, o sea. Bueno, con el beneplácito de los transhumanistas y su entusiasmo. Sí, pero bueno, claro, o sea, esos están en nuestro barco también, pero quieren ver a ver si se cambian a otro, ¿no? Pero yo pienso que a lo mejor, o sea, podemos también, quizá otra solución sea decir, bueno, que tampoco está tan mal este barco en el sentido de que este es el precio a pagar, pero bueno, yo al final soy muy borgiana en eso de pensar que al final lo de ser inmortal es baladí, que decía él, ¿no? Que la vida sería tremendamente aburrida si fuésemos a vivir para siempre. Entonces, este trato pues tampoco es tan mal porque nos obliga a aprovechar el tiempo que tenemos. Si el principio rector del universo es el optimismo, la muerte no deja de ser un gesto de la vida y por lo tanto bienvenida sea si es razonablemente ocurrida. Perfecto. Con esto ya... Se entiende que nadie puede tomar la palabra ahora. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Esto decía en cierta ocasión Punset, al empezar un turno de preguntas, decía, bueno, ahora si quieren pueden preguntar algo, pero recuerden que una mala pregunta puede arruinar una gran conferencia. Así que yo creo que esta intervención supone un broche fantástico, al cual yo solamente puedo poner un epílogo, porque me comprometí al inicio
con este epílogo, que es recordaros, o más que recordaros, informaros, de que el próximo 12 de mayo en la Real Academia de las Buenas Letras de Sevilla vamos a tener nuestra próxima conferencia a cargo del catedrático de Filología, Antonio Narbona, que va a compartir con nosotros una conferencia titulada Hacia un nuevo retrato lingüístico de Andalucía. Que sepamos, 12 de mayo, la próxima conferencia, sin menoscabo de que pueda haber alguna actividad programada, que estamos manejando posibles ponentes de última hora en abril, así que quien tenga curiosidad puede inscribirse en nuestra lista de correo. No molestamos, no estamos mandando memes constantemente, porque no me dejan en realidad, pero únicamente informamos de las actividades principales que se suelen centrar en las cuestiones de las conferencias, de modo que si tenéis interés en ello, os invito a que os suscribáis y os pido que os unáis a mí en un aplauso de agradecimiento a nuestra ponente Susana Monzón.